Entonces, que nos vengan a decir estos estúpidos que el petróleo no es negocio, que se lo vayan a decir a Joe Biden para que cierre alguna de sus 130 refinerías. Yo le digo a la gente orgullosamente desde la reforma energética, yo nunca he cargado gasolina en una refinería extranjera, porque la gente tiene que saber que cada vez que cargan gasolina en Shell, en British Petroleum, en Gulf, en ExxonMobil, el peso de ganancia por litro que se llevan termina en Londres, termina en Houston, termina en Rotterdam, no nada más para una élite ladrona, corrupta, ineficiente, que lo único que hicieron fue construir una mugrosa barda que nos costó 12,000 millones de pesos, que es la barda más cara del mundo y que se construyó en el narcogobierno de Felipe Calderón. Si le quieren creer a Ricky Riquín Canallín y a toda esta gente estúpida que dicen que para qué se construye una refinería, que porque ya nadie usa petróleo, pues yo les diría que están tan estúpidos que ni siquiera han leído que el año pasado las 5 petroleras privadas más grandes del mundo tuvieron ganancias por 220,000 millones de dólares, que son 4.4 billones de pesos el año pasado. Equinor, la industria petrolera y gasera de Noruega, la verde Noruega, que nos la quieren vender con aerogeneradores y paneles solares, ganó ni más ni menos que 130,000 millones de dólares. ExxonMobil ganó 55. Equinor, empresa estatal noruega, ganó casi el triple de ExxonMobil. 130,000 millones de dólares son 2.6 billones de pesos. Y no es la número 1. Arriba está Saudi Aramco, estatal, que ganó la friolera de 160,000 millones de dólares. Entonces, que nos vengan a decir estos estúpidos que el petróleo no es negocio, que se lo vayan a decir a Joe Biden para que cierre alguna de sus 130 refinerías, o el proyecto que tienen ahorita en Alaska, megaproyecto que tiene que ver con petróleo. Hoy tenemos en sector energético, gracias a la magnífica secretaria de Energía, Rocío Nale, gracias al magnífico trabajo que está haciendo Octavio Romero en la dirección de Pemex, gracias lógicamente a Andrés Manuel López Obrador, pero a todo un enorme esfuerzo de mexicanos que se está recuperando esta herencia que ya había sido dilapidada. Le dieron en la madre a la petroquímica, vendieron pajaritos, vendieron la cangrejera, se robaban la gasolina de las refinerías de Salamanca, de Tula. El gobernador panista de Guanajuato declaró cuando en 2019 que se daba la lucha contra el huachicol, que el 85% de la gasolina vendida en el Bajío provenía del huachicol. Y se descubren unas manguerotas tremendas, gasoductos, oleoductos desde dentro de la refinería. Bueno, estos tipos son tan corruptos, panistas y priistas, que habían vendido partes de la refinería de Salamanca. O sea, dices tú, construyeron gasoductos que no llevan gas. Mira, con sus propios datos, cuando llega la 4T, este país tenía que comprar de Texas 600,000 barriles diarios de gasolinas que se deberán estar construyendo en este país, y 240,000 barriles diarios de diésel cada día. Y estamos importando 5,500 millones de pies cúbicos diarios de gas, porque estos ineptos no invirtieron en gas y descuidaron nuestras refinerías. Esto nos costaba al pueblo de México 30,000 millones de dólares cada año. 600,000 millones de pesos cada año que salían del país para comprar energéticos que se deberían estar produciendo en México. 600,000 millones de pesos equivale a la inversión total en programas sociales en 2023. Ese dinero que en vez de irse a Estados Unidos se está usando en México. No es posible que un país petrolero como México estuviera importando productos derivados del petróleo. Hoy la 4T ya le dio la vuelta, entregaron un país en el cual nuestras refinerías estaban funcionando a una tercera parte. Por ejemplo, Salina Cruz es del tamaño de Dos Bocas, capacidad de procesamiento sobre 300,000 barriles diarios, 330,000 barriles diarios. Estaba produciendo 110,000. Si sumamos lo que producía cada una de las refinerías, entregaron a la 4T un sistema de refinación que apenas producía 600,000 barriles diarios.
pero este país necesita 1,400,000, porque si no el país se te paraliza. Y entonces tenías que importar 800,000 barriles diarios de petrolíferos, porque si no, se te paralizan las fábricas, se te paraliza el transporte de personas y mercancías, se te paralizan los servicios y se te paraliza la energía eléctrica, el gas en las casas, en el sector residencial. Bueno, esta semana, en la mañanera, estuvo Rocío Nale, estuvo Octavio Romero y dieron los datos. Ya con Deer Park, hoy México está produciendo el doble de petrolíferos que en 2018, cuando se fueron los ineptos de Peña Nieto y de los panistas. El doble, en tan solo 4 años. Esta es una gesta heroica porque tenemos un gobierno nacionalista, eficiente y no corrupto, honesto, que nos ha demostrado a los mexicanos cómo se debe administrar el dinero público. Porque estas ganancias del petróleo se están regresando al pueblo de México en becas, en programas sociales, en inversión en escuelas, en inversión en infraestructura. Este gobierno ha invertido 1 billón de pesos en infraestructura. Yo quisiera que los que están siguiendo esta transmisión le pregunten a panistas y priistas ¿qué obras construyeron en 36 años? Ningún aeropuerto, ningún tren, ningún corredor logístico, ninguna refinería. El tren rápido Toluca-Ciudad de México se gastaron 30,000 millones de pesos y lo dejaron tirado. Ese tren que hoy retoma el gobierno de la 4T nos va a costar a los mexicanos 3 veces más, porque eran los negocios del PAN y del PRI. ¿Qué le ofrece esta oposición pedorra al pueblo de México? Regresar a ese pasado, donde para construir el circuito mexiquense, que es la autopista más cara del país, que te cobran a cada rato, te cobran a la nota, la construyeron los españoles de OHL, cuando en México teníamos una de las mejores firmas de ingeniería, que construyó incluso refinerías en Venezuela, ingenieros civiles asociados, pero le entregaban a los españoles. Todos los bancos se los entregaron a españoles, a norteamericanos, a británicos. Eso es lo único que saben hacer panistas y priistas, entregar la riqueza del pueblo de México a extranjeros. Hoy en día, una tercera parte de las gasolineras de este país pertenecen a transnacionales extranjeras. Yo le digo a la gente orgullosamente desde la reforma energética, yo nunca he cargado gasolina en una refinería extranjera, porque la gente tiene que saber que cada vez que cargan gasolina en Shell, en British Petroleum, en Gulf, en ExxonMobil, el peso de ganancia por litro que se llevan termina en Londres, termina en Houston, termina en Rotterdam, termina en Madrid, y luego le exigen al gobierno que invierta en programas federales, en pensiones, cuando yo mismo le estoy quitando a mi gobierno dinero para mandarlo al extranjero. Si ningún mexicano le compráramos gasolina a las gasolineras extranjeras, se tendrían que ir del país porque no sería negocio. Ahí también es parte de lo que como ciudadanos podemos hacer. Que nos queda un poco más lejos la gasolinera de Pemex, sí, pero ese dinero se queda en México y no se va afuera.